de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la humildad de largo alcance? ¿Qué dice las Escrituras? Y esto lo vamos a resumir desde Deuteronomio, desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el 21:9. ¿Qué dice la Biblia sobre la humildad de largo alcance? La humildad, que es la virtud y la victoria de un creyente y de un líder. Humildad que dura con el tiempo, humildad que no se daña con la gloria humana. Y esto es, recuerde, para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Como dije, resumen de toda esta porción, de todos estos capítulos, desde el 16-18 hasta el 21-9 del libro de Deuteronomio, que se llama Devarim en hebreo, y que comienza con la palabra Shoftim. Shoftim, que significa jueces. No lo digo por gusto, nos va a hacer falta en el transcurso de la explicación que toda esta porción comienza con la palabra jueces. Estamos en el discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Y ya enseñamos que cuando Moisés está dando este discurso, él sabía que se iba a morir. Ya él sabía que eran sus últimos días y, a diferencia de nosotros, él sabía que ya no iba a entrar a la tierra prometida, que iba a morir, y por eso entonces seguro les estaba recordando a los israelitas lo más significativo de toda la peregrinación en el desierto. De lo que él creía era más importante. Seguro les estaba dando las recomendaciones más importantes para que entraran con éxito a la tierra prometida y para que se mantuvieran en ella en bendición. En términos generales, de las escrituras estudiadas hasta ahora, al conquistar la tierra prometida, el pueblo judío debía cumplir con tres grandes mandatos de Dios, aparte de muchos otros, tres grandes mandatos que tenían que hacer ellos al entrar. Uno, nombrar un rey judío que sería designado por el profeta de Dios en ese momento y por el Sanedrín. Número dos, tenían que destruir a Amalek. Y número tres, tenían que construir el templo. Vamos a hablar de esta porción, vamos a resumir de la primera de las tres que hablamos, es decir, de nombrar un rey judío, el que será elegido por el profeta y por el Sanedrín. Por eso leamos. Dice allí en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15, de toda esta porción que dijimos desde el 16 hasta el 21, vamos a leer estos versículos. 17:15 de Deuteronomio. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y que cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestras ni a siniestras, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Antes de comenzar con lo que nos interesa, quiero hacer una aclaración de este versículo, que es el versículo que más han usado muchos líderes religiosos para hacer política. Líderes religiosos de todas las denominaciones y de todos los tipos de religiones. Pero no lo hacen con la contextualización correcta para darle la interpretación. Lo usan para decir: pondrás un rey de entre tus hermanos, entonces debes elegir, según este versículo, entre tus hermanos para ser presidente o para hacer política. Mire, en aquel tiempo el pueblo de Dios era Israel. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? Dios no les dijo nunca que escogieran rey para Egipto
o para Siria o para Roma. Era para su pueblo. Escogieran rey para su pueblo, no para las naciones extranjeras seculares. Hoy, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Usted cree que su congregación es pueblo de Dios? Bueno, entonces, ¿cómo sería para nosotros ahora? Sería como decir, no pondrás un alcalde, no pondrás un médico o un ingeniero, por inteligente que sea, si es inconverso como tu pastor, como tu líder, como tu rabino, como el presidente, como el evangelista, como el diácono, no pondrás sobre tu pueblo a un extranjero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios hoy es la congregación de Dios, el pueblo de Dios, los creyentes, nosotros. Entonces le está diciendo, tomarás a uno de tus hermanos para tu pueblo, es decir, no podrás tomar un extranjero para poner a dirigir tu pueblo, tu iglesia, no podrás, porque no está hablando del mundo. La iglesia de hoy está entretenida con, valga la redundancia, entretenimiento, esparcimiento y diversión. Usted ve que los hermanos no invierten en sí en un buen seminario, en un buen retiro, en buenos libros, en páginas o estudios bíblicos, pero sí tienen un televisor enorme para ver películas, demás y demás. Están entretenidos también no solo en diversión, entretenimiento y esparcimiento, sino en política. Y están entretenidos también en las fiestas de la religión tradicional, desechando y ofendiendo las de Levítico 23. No te estoy diciendo que las tienes que celebrar, para que no me digas que estoy en la ley ni nada por el estilo, sino que al menos deberías estudiarla. Bueno, a lo que nos interesa. En esta porción de este discurso, Moisés le da al pueblo el decreto de escoger rey. Le dice, cuando estés en la tierra que Dios te va a dar dentro de la tierra prometida, de entre tus hermanos, escogerás un rey, pero no puede tener muchos caballos para sí, no hará un harén de muchas mujeres, no amontonará plata ni oro, y tendrá los rollos de la Torá, una copia de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco para sí, y la llevará a todas partes para estudiarla y leerla. Bueno, desde que Moisés dio este discurso y dio la ordenanza de tener rey, de escoger rey, hasta que ocurrió de verdad que en la práctica, en los tiempos de Samuel, ocurren aproximadamente 190 años. Pues Moisés muere, Josué los lidera en la conquista de la tierra prometida, que ocurrieron más o menos en 6 años. Viene la etapa de los jueces y entre todo unos 180, 190 años. Entre Dios da el decreto y anuncia que ellos van a pedir rey hasta que realmente lo piden, o anuncia que van a necesitar un rey. Y es lo que les voy a narrar ahora. Les voy a narrar ahora cuando ya allá en el libro de Samuel, 190, 180 años después, el pueblo pide el rey. Sucedió que cuando el profeta Samuel envejeció, las personas del pueblo se acercaron a él y le pidieron un rey. Primera de Samuel 8:5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Oyó eso? Un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. A Samuel no le gustó y parece que se sintió agraviado por el pedido y por lo tanto oró a Dios. Y sigue en el versículo 6 de este mismo capítulo 8. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dios le confirmó que el pueblo se había equivocado en su pedido, pero aún así le dijo, satisface su pedido. Y mire el versículo que sigue, el 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Y seguidamente le pide a Samuel que proteste contra ellos y que les diga cómo es que iban a comportarse los reyes. En otras palabras, para que lo entiendan en el contexto, les dijo cómo se iban a comportar los políticos de aquel entonces. Y ahí mismo, en el versículo 9 de 1 Samuel, capítulo 8, dice, ahora pues, está hablando Samuel al pueblo, ahora pues oye su voz, mas protesta, le dice Dios, ahora pues oye su voz,
mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y usted lo puede leer en su casa, que sigue ahí a partir del 8:9, todo lo que iba a ser un rey, que es literalmente lo que hacen los políticos hoy. Samuel le explicó que el rey tendría derecho a un impuesto, que cada vez lo iba a aumentar más, y que de la producción de animales y de la producción de granos y todo lo que tuvieran, y que el rey iba a contratar a quien deseara para que le sirviera, para que corrieran delante de sus carruajes, y que les impondría otras cargas, que contrataría a sus jóvenes, a sus hijos y a sus hijas para que le cocinaran, que esclavizaría. Y usted lo puede leer después más abajo. Sin embargo, el pueblo insistió, y por orden de Dios, Samuel ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl. Ahora nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué Samuel y Dios consideraban el pedido del pueblo como algo malo? ¿Sí? Aquí en Samuel 8:5 que estamos leyendo, 180, 190 años después que Moisés dio el discurso, les pareció mal. Sin embargo, 180, 190 años antes, ahí en Deuteronomio 17:15, Dios le había dicho: y cuando llegues a la tierra, pondrás un rey de entre tus hermanos. ¿Por qué les pareció mal ahora? ¿Por qué se ofendió Samuel? ¿Por qué se ofendió Dios? Si el mismo Dios le había dicho en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá, en Deuteronomio 17:15 al 20, vas a poner un rey, vas a designar un rey, te mando a que selecciones un rey de entre tus hermanos. ¿Por qué? Bueno, pueden haber varias respuestas, vamos a decir varias, y pueden ser todas, o puede ser la última que vamos a decir. Puede ser que su pedido era prematuro. Mientras Samuel estaba vivo todavía, Dios realizaría milagros evidentes ante los hijos de Israel. Solicitar otro líder durante la vida de Samuel constituyó un rechazo a la forma de vida sobrenatural que ellos ya disfrutaban. Entonces ellos estaban desechando a Samuel. Recuerde que dijimos que se llamaba Softín, que es jueces, y por lo tanto Samuel era un juez y su trabajo era juzgar, y ellos, usted pudo leer que claramente dijeron: queremos un rey para que nos juzgue como las otras naciones. Pudo ser que a Samuel dijo: bueno, ya no me quieren a mí, quieren poner a otro que los juzgue, ya no quieren el juicio mío. Pero más allá, puede ser también como una segunda interpretación, que el pedido del pueblo no estaba destinado a cumplir realmente con el mandamiento aquel de Deuteronomio 17:15. Realmente ellos no lo hicieron de verdad porque quisieran cumplir la palabra de Dios, sino que surgía de un deseo de ser gobernado en la forma similar a como las naciones gentiles que gobernaban, esas naciones que los rodeaban. Mire, hasta los tiempos de Samuel, los filisteos y los vecinos de los judíos fueron gobernados por nobles. Sin embargo, durante el periodo que coincidía con el gobierno de Samuel, como juez, comenzaron a nombrar reyes. Por ello, al pedir un rey, los judíos estaban en realidad imitando a los filisteos y a los demás gentiles. Y realmente no era porque tuvieron en cuenta aquel mandamiento del Pentateuco de la Biblia de Deuteronomio 17:15. Y lo dice claramente: queremos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como dijimos, el trabajo de Samuel era juzgar, su trabajo era de juez, pero Samuel no tomaba los impuestos del pueblo, ni tenía caballos en exceso, ni tenía oro amontonado, ni plata, ni harén de mujeres. Él representaba simplemente la palabra de Dios. Dios le daba la palabra y él juzgaba según la palabra, y ellos ya no querían eso. Ellos querían que alguien los juzgara según juzgaban otros pueblos. Querían cambiar el juicio de la palabra de Dios por el juicio de un rey secular. Nuevamente lo vuelve a pasar allí como pasó en el huerto del Edén. Bueno, ¿cuál era el verdadero rol de un monarca, el verdadero papel de un monarca judío, de un monarca israelita? Su función era la de conducir la nación,
de fortalecer y elevar el estudio de las Escrituras, de la Torá, de la Biblia, del Pentateuco, para que el pueblo judío se rigiera totalmente por la palabra y pudiera dirigirse en la rectitud, pudiera difundir la rectitud y la justicia en el mundo, pudiera someter al malvado, iniciar guerras de Dios contra los enemigos de Dios y pudieran juzgar al pueblo judío. Debería ese rey, como rol, como papel, mantener su posición de poder delegado de Dios, cumpliendo todas las funciones en el nombre del todopoderoso Dios. Y para que el rey no confundiera su papel, no confundiera su rol, tenía ciertas prohibiciones para que el rey no utilizara de forma errónea su elevado cargo para su engreimiento personal. La Biblia, la Torá, el Pentateuco lo limita con 3 prohibiciones. Como dijimos, no debe tener cantidad de caballos innecesarios, no debe casarse con más mujeres que el número prescrito para los reyes en aquella época y no debe amasar más riqueza de lo necesario. No debe amontonar oro y plata más que la necesaria para mantener los gastos del reino y de su ejército. Además, estaba obligado a escribir un libro de la Torá, del Pentateuco, de la Biblia, para sí, y debía leer parte de ese libro en una asamblea cada 7 años. Ahora profundizaremos acerca de los mandamientos especiales para un rey, las leyes que tenía especial un rey, con más detalle. La primera que dijimos, no puede tener muchos caballos, caballos innecesarios. El caballo en aquella época, ¿qué representaba? Cuando los reyes gentiles viajaban, solían desfilar con un gran número de caballos, así como hacen en el Día de la Libertad o de la Independencia de cada país, que hacen un desfile con el armamento para mostrar el poderío. Pues hacían los reyes impíos antes y desfilaban con un gran número de caballos para impresionar al público y a los visitantes de otras naciones. La palabra, la Biblia, el Pentateuco le permite a un rey judío conservar únicamente aquellos caballos necesarios para sus carruajes y para su ejército. Le estaba prohibido poseer cualquier caballo adicional para pompa o exhibición. Una razón fundamental para esta prohibición es la necesidad de cuidar al rey de la arrogancia que conducen hacia el alejamiento del todopoderoso Dios. En las Escrituras dice otra razón para esta prohibición. En los tiempos de antaños, lo dice la Biblia literalmente, y lo vamos a decir, en los tiempos antiguos, en aquellos tiempos, la cría de caballo se desarrollaba principalmente en Egipto. Ellos eran los duros, los buenos en las crías de caballo, de donde se exportaban a otros países. Entonces la Biblia, la Torá, le prohibía al judío vivir en Egipto. Y como ya leímos en el texto que hemos estudiado, le recordamos ahora en el 17:16. Pero él no aumentará para sí caballos, es decir, el rey, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El camino de Egipto es el camino del mundo, y el mundo con su pompa, el mundo con sus cosas que deslumbran, pueden hacer querer volver a su pueblo, al mundo en el cual estaban esclavizados, o al menos tomar las maneras del mundo, de que creen que acumulando cosas materiales y poderío material o militar, tienen las cosas agarradas por el mango, tienen el sartén por el mango, tienen las cosas controladas. Y ahí no está el control, sino está en entregar nuestra vida al todopoderoso Dios. Como ya leímos en el mismo texto y lo estudiamos, no debían volver a Egipto y allá estaban los caballos. Bueno, si un gobernante judío se da la libertad para que compre tantos caballos como desee, inconscientemente provocaría a la gente o a los agentes de viaje o al pueblo
que viajara frecuentemente y se establecieran en Egipto y regresaran en Egipto y se untaran de mundo y tuvieran la mentalidad de Egipto, violando así ese precepto de no volver atrás. Recuerde que Egipto, como dijimos, tipifica el mundo, el faraón al diablo. Entonces es lo mismo decir que hoy un líder religioso, evangélico de cualquier tipo, ostente muchas riquezas terrenales propias de los impíos, se dedique solo a acumular riquezas y así provoque a los demás creyentes a regresar al mundo para capitalizar, o provoque que los del mundo lo critiquen por ser un ostentoso y una persona que, a pesar de decir que vive para Dios, lo que vive es para las cosas materiales. Segundo punto, segundo precepto, segunda ley que tenían los reyes para limitarlos a que no se despegaran del todopoderoso Dios. El rey no debía casarse con más esposas que el número establecido. Los reyes gentiles de antaño solían poseer grandes harenes. Pero un rey judío tenía prohibido casarse con más de 18 esposas para que su corazón no se desvíe. Su función principal era la de gobernar la comunidad conforme a las leyes de la palabra de Dios, la Torá, el Pentateuco, para no perder el tiempo dando rienda suelta a los placeres físicos. Una prueba de esto fue el mismo rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, quien no cumplió con estos 3 mandamientos, los 3 mandamientos para un rey, y la palabra lo reveló. Aunque dice el rey no puede acumular muchas esposas, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. También el rey tenía prohibido tener muchos caballos, lo acabamos de leer, y se dice en fuentes extrabíblicas, como la tradición, que Salomón poseía 40,000, no caballos, 40,000 establos, 40,000 establos. Y Salomón también había transgredido la prohibición de acumular oro y plata. ¿Cómo pudo Salomón, con tanta sabiduría, atreverse a transgredir estos mandamientos? Cada uno de estos mandamientos que Dios le había dado, él era sabio, él era el más sabio de todos los tiempos. La palabra de Dios le atribuye una razón. Tal vez dice que no deben tener estas cosas por si su corazón se aleja de Jehová. La sabiduría que tenía en la palabra Salomón era muy inmensa y su corazón era puro. Tal vez él pensó que ninguno de estos excesos lo iba a torcer, ninguno de estos excesos iba a alejarlo del corazón, iba a alejar su corazón de Jehová. Por eso dice la palabra: aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Y Salomón tal vez se dijo: yo soy demasiado fuerte, soy demasiado sabio, tengo un corazón sano, yo puedo dar mi probadita de mundo sin pecar. Y consideró que sus actos tal vez eran permisibles, o quizás debía probarlos para ver si eran malos o no y poderle decir a los demás. ¿Sabe Dios qué pensó? ¿Y qué lección nos deja esto? Bueno, en la búsqueda de la razón por la cual Dios destruyó el templo y sumió a la nación judía en el sufrimiento y la desesperación del exilio y todo lo que pasó, la destrucción del templo, el exilio, la persecución, las muertes por las que han pasado por muchos siglos, se dice que dicen los sabios judíos que una de las causas pudo haber sido que Salomón se casó con la hija de Faraón. No solo buscó caballos de Egipto, no solo mandó gente allá a buscar caballos, no solo compitió con Egipto en cantidad de caballos, sino se casó con la hija del Faraón, y eventualmente la hija del Faraón y otras esposas extranjeras de Salomón practicaron idolatría en Israel y inclinaron a Salomón a la idolatría, la cual se extendió. Y esta idolatría que comenzó desde Salomón, tal vez fue la que llevó ya al colmo en los tiempos de los exilios, y que causó que después el poder de los gentiles y de Roma destruyeran a Jerusalén, que representaba en aquel tiempo la justicia. Ese atributo merecía y exigía castigo. Por ende, vemos que la transgresión, la prohibición que transgredió Salomón por no cumplir lo que se le mandaba a un rey, trajo a las generaciones futuras un daño
irreversible, impredecible, irreversible para todas las generaciones. Todo lo que tú hagas hoy, todo lo que estás haciendo hoy, puede traer un daño irreversible para tus futuras generaciones, para tus hijos, para tus nietos, para todos aquellos que tú amas. El tercer precepto, el rey no puede acumular riquezas. La Torá prohíbe, el Pentateuco, la Biblia, la palabra de Dios, que un rey judío amase riquezas para gratificar su codicia de dinero. Puede acumular plata y oro para beneficio y seguridad del país, para el ejército, pero no para su placer y gloria personal. Y debía escribir un rollo de la Torá, como se dice en hebreo, un Sefer Torá, para sí. Es un mandamiento de que cada hombre judío tenga un rollo de la Biblia, así como nosotros los creyentes, los cristianos, debemos tener una Biblia también. Entonces estaba obligado a tener ese rollo escrito que debía llevar a donde quiera y en los tiempos libres poder leer. Debía tener otro en miniatura y colgárselo en el brazo derecho para que en los tiempos libres y traerlo constantemente para que en los tiempos libres, si cabalgaba fuera del palacio, en el exterior, pudiera sentarse o en tiempos de guerra y leer la palabra de Dios. Lo dice allí en la Biblia y lo acabamos de leer. Estará con ella y leerá el rollo todos los días de su Biblia para que aprenda a venerar a Jehová y a cuidar todas las palabras que están allí escritas. Lo leímos en el 10, lo puede leer en el 17, 19 y lo recalca. Lo recalca, el rey debe estar acompañado por un rollo del Pentateuco, por un Sefer Torá, para tenerlo a la mano en cualquier tiempo. Debe estar obligado a estudiarlo. Por ende, el rey, como estudioso de la palabra de Dios, como observante de los mandamientos en aquel momento de la palabra de Dios, sería un líder justo y un buen ejemplo para su país y para sus súbditos. Recordemos pues al primer rey, al que puso Samuel, el rey Saúl, que fue elegido para ser el primer rey judío, y de ahí vamos a aprender muchas cosas, muchos tesoros, muchas riquezas importantes. Mire, que el rey Saúl tenía muchas cualidades positivas, era muy modesto, era muy humilde. Lo puede leer en 1 Samuel 9, del 2 al 26. Vamos a leer solo unos pedacitos. Allí narra que cuando Saúl y su sirviente, un criado, andaban en busca de las asnas o las burras que eran propiedad de su padre, Saúl mencionó, después que llevaban varios días buscando las asnas, las burras del papá, que eran propiedad del papá, Saúl mencionó al sirviente, al criado: regresemos, mi padre se preocupará por nosotros. Oiga, él no dijo se preocupará por mí, que soy el hijo. Dios se va a preocupar por nosotros. Es decir, puso al sirviente al mismo nivel que él, en su propio nivel. No traía ni monedas ni comidas, estaban ya sin comidas, y cuando Saúl preguntó: ¿y qué le daremos al vidente de Dios para que nos diga dónde están las asnas de mi padre? El sirviente dijo: yo traigo unas monedas de plata para ofrecerle al profeta como regalo. Es decir, no traía dinero, no tenía comida y estaba preocupado por él y por el sirviente. Cuando se encontraron con Samuel, el profeta, le dijo: deja de preocuparte por las burras, dice otra traducción, que se perdieron hace 3 días, pues ya las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu familia. Y Saúl, sorprendido, le contestó: ¿por qué me dice usted esto? La tribu de Benjamín, a la que yo pertenezco, es la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante. Es decir, la modestia de Saúl era auténtica, era genuina. Con auténtica modestia y genuina modestia, Saúl no se consideró merecedor de ser designado rey, y por ello se escondió cuando lo fueron a coronar. Sin embargo, al acostumbrarse a su posición real, para que usted vea por qué decimos humildad de largo alcance, humildad que no se echa a perder con la gloria humana. Al acostumbrarse a su posición, Saúl cambió, se volvió altanero. Cuando escuchó que David lo sucedería, lo persiguió,
y todos los que ayudaron a David también los persiguió. Por el orgullo de Saúl terminó Dios con el reino de Saúl, determinó, es decir, el reino de Saúl terminarlo solo después de 2 años. Es decir, fue tanto el orgullo y tan rápida su caída con la gloria humana, de humilde a creído, de genuinamente sencillo y preocupado, altanero, asesino, que en 2 años Dios determinó quitarlo, lo quitó del reinado. David, por otro lado, siguió siendo humilde, aún con sus errores, aún cuando estaba rodeado de riqueza y gloria, se dijo a sí mismo: mi corazón está hueco. En otras traducciones dice: mi corazón está humilde dentro de mí. Salmo 109, 22. Y también dice Jehová: mi corazón no está ensoberbecido, ni mis ojos son arrogantes. El temor de Dios siempre lo acompañaba. La Biblia destaca que es vital que un rey sea justo, que esté libre de pecado y que su corazón no se aparte de Jehová. Por eso no debe imitar al mundo ni buscar en el mundo, porque el corazón del rey es la inspiración de la nación. Un líder que ejerce su jefatura, un líder creyente cristiano que ejerce su jefatura dentro del mundo secular, sea político, empresario o filósofo o lo que sea, es muy distinto a lo que debe ser un dirigente en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, pues se entiende que la autoridad no es una mayor categoría, la autoridad no es un mayor nivel, no es una mayor posición o estatus, sino una mayor responsabilidad, un mayor desafío, porque habrá mayores tentaciones y más peligrosas para aquel que tiene una mayor responsabilidad, que tiene un mayor liderazgo, que tiene una mayor dirección. Y es por eso que debe tener más cuidado y exigirse más que lo que se exige a un individuo común. A todos los creyentes deben saber que son líderes en cuanto a guiar a otros a la salvación, que son líderes en cuanto a guiar su familia. Entre sus amigos son líderes de Dios para ellos. Aunque usted en su trabajo secular tenga un patrón, un jefe que lo dirige en el trabajo secular, en lo espiritual usted es su líder porque usted lo va a guiar a los caminos de Dios. Por eso los creyentes sabemos que somos reyes y sacerdotes para Dios. Cuentan que había una mujer que tenía muchas riquezas. Era muy adinerada, tenía muchas propiedades. Le mostró a su hija adoptiva una habitación que se ubicaba dentro de su gran mansión. Ya cuando estaban cerca de dejarle a esa hija adoptiva todos sus bienes, la llevó a una habitación que no le mostraba a nadie. Nadie podía llegar hasta esa habitación, todo el mundo tenía prohibido entrar a esa habitación y todo el mundo estaba intrigado qué habría en esa habitación. Desde pequeña, la joven, la niña que se convirtió en joven, se preguntaba qué tendrá mi mamá allá en aquella habitación. Y cuando le mostró lo poco que había dentro de la habitación, se dio cuenta que en esa habitación del lugar más importante de la mansión principal, todo era muy pobre. Había una mesa muy vieja, había una cama inservible, había una inservible e incómoda, había un plato golpeado, una cuchara torcida. Al asombro de la hija, pero ¿qué es esto? La mamá le contó. De vez en cuando entro a este cuarto, como en esa mesa, como con ese plato y uso esa cuchara y duermo en esa cama vieja para que de esa manera no se ensoberbezca mi corazón y recordar de dónde vengo, de dónde salí. Aunque Dios te haya bendecido, te haya puesto en el liderazgo, haya hecho cosas importantes contigo, recuerda siempre de dónde saliste, de dónde te sacó Dios. Esta es una actitud que nos debe inspirar a tomar medidas de distintas estrategias o estrategias de distintos tipos para que no se envanezca y se llene de soberbia nuestro corazón cuando nos vaya bien, porque cuando el corazón se vuelve
soberbio, o viene la corrección de Dios, o Dios se aleja de nosotros, porque Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. A ti, cada vez que Dios te bendice un poquito, o te va bien en los negocios, o te crece un poquito el grupo, la congregación o la clientela, o te ponen a dirigir una pequeña o gran responsabilidad, diácono o lo que sea, ¿se te sube el cargo para la cabeza? Nada más que hagan una fila o organicen algo y te pones a organizar en mala forma y te aceleras y te vuelves así, se te sube el cargo para la cabeza, se te sube la posición para la cabeza, comienzas a tratar mal a los demás, a mirarlos con desprecio, a ser excesivos en las leyes y las disciplinas con los demás, pero flexible contigo mismo y flexible con tus familiares, un tirano, un Fidel Castro con los demás, pero contigo, con tu familia, flexible y la misericordia, ¿sí? Pues debemos arrepentirnos porque Dios te puede devolver, como hizo con Nabucodonosor, que vivió como un animal, a la misma condición de necesidad que tenías antes. Debemos arrepentirnos, pues Dios necesita humildad de largo alcance para poderte bendecir en el liderazgo, para poderte bendecir económicamente y espiritualmente o en el liderazgo de la familia. Hay porciones de todas estas porciones que leímos desde el 16 hasta el 21, que no nos va a dar tiempo obviamente a leer, pero quisiera solo mencionarle algunas de las riquezas, de los tesoros que no vamos a poder tener tiempo a estudiar por falta de tiempo, por el tiempo que usted puede dedicar para el estudio de la palabra. Y uno de ellos tiene que ver con las puertas del alma. Por ejemplo, dentro de toda esta porción, en el capítulo 6, versículo 18, dice, jueces y oficiales. Ese jueces es la palabra shoftim. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, cuando dice ahí, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, esa palabra que dice todas tus ciudades, realmente en el original dice puertas o aperturas. En los originales, la palabra ciudades se traduce desde la palabra original que realmente significa puertas y aperturas, porque en aquel tiempo las puertas y aperturas eran de las ciudades, eran un lugar significativo de la ciudad. Las puertas de la ciudad se podían mencionar como referencia de la ciudad completa, por eso lo tradujeron así, pero realmente hablaba de puertas o aperturas. De lo que aparte del sentido literal, que habla de poner en aquellos tiempos para los judíos, en sus ciudades, en las puertas de las ciudades, que era donde se hacían los juicios, vendría a ser como el juzgado hoy. En esos lugares, aparte de que el sentido literal quería decir que pusieran allí jueces justos que no torcieran el camino, también nos puede hablar de poner jueces justos en lo que entra y sale de las aperturas de nuestra alma. Las puertas del alma son aquellas con las que nuestra alma se relaciona con el mundo físico. Ya todo esto es ñapa. Esto es para que sepa que pudimos seguir estudiando y no nos va a dar tiempo a estudiar. Es decir, el alma se relaciona con el mundo físico a través de los ojos, de los oídos, de la boca y de los orificios nasales. Entonces este versículo estaría diciendo en un sentido, en un segundo o tercer sentido, allá que deberíamos poner jueces y juzgar todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a oír y todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a ver. También se habla de los árboles que se usaban para los lugares de idolatría o altares en la tierra que ellos iban a conquistar. Y lo dice en Deuteronomio 16:21, dice allí, no plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Y el 16:22 dice, ni te levantarás estatua a la cual aborrece Jehová tu Dios.
Mire, hay gente que dice, no, yo levanto una estatua o una imagen para, no para adorarla, sino para recordar o pensar en él. No, dice Dios que no levantarás porque Dios lo aborrece, que levantes estatua o imagen, aunque diga que tú no la estás adorando a ella, sino que es solo para tener una conexión con quien es realmente la deidad. Y dice que no plantarás el árbol para acera. En aquellos tiempos se plantaban árboles en la entrada de los templos de acera. Acera, y pues hicimos un estudio y volveremos a hacer otro, tenía que ver con la fertilidad, y los cultos de acera eran de orgías y prostitución. En esos árboles se hacían orgías y prostitución, y hoy se usan todavía. ¿Dónde? ¿Qué es un pesebre de Navidad sino un altar? Un pesebre de Navidad es un altar donde está el niño, supuesto niño Jesús, y a un lado, ¿qué hay? Un árbol. ¿Estaremos los cristianos practicando la idolatría grave junto a la religión tradicional, la misma que practicaban los de la tierra de Canaán antes de que entrara el pueblo de Dios? Aquellos que plantaban árboles para cera, para adorar a la diosa de la fertilidad con orgías sexuales. Bueno, otro punto que no vamos a poder estudiar tiene que ver con el ser perfecto, íntegro, como dice en otras traducciones. Dice en Deuteronomio 18:12, porque abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, es decir, levantar estatuas, levantar árboles, dice, sigue diciendo allí en el 18:12, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En otras traducciones, como dice íntegro. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te será permitido. ¿Por qué Dios dice que al que no está en la idolatría es íntegro y perfecto? Entonces el que está en la idolatría y se haya levantado estatuas y árboles, ¿lo ve Dios como alguien que no es íntegro? Bueno, la persona íntegra, en este caso, en este contexto, es el que acepta los designios de Dios sobre su vida. Si Dios determinó que fueras rico, o que fueras pobre, o que fueras lindo, o que fueras feo, el íntegro acepta la voluntad de Dios y la corrección de Dios para que si le viene la prosperidad, sea a la manera de Dios. Sin la necesidad de buscar adivinos o agoreros que le adivinen el futuro o la suerte, o le revelen dónde está un tesoro escondido, o le despojen los caminos. Por eso no es íntegro aquella persona que busca la idolatría o levanta estatuas o levanta árboles en los altares de Dios, como dice la palabra. Y dice la Biblia en el 18:5, profeta levantará Dios de ti, de en medio de tus hermanos. Y lo voy a leer en Deuteronomio 18:15. Dice allí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego. Bueno, ellos en aquel tiempo, cuando le fue dada la palabra a través de Moisés, ellos tuvieron miedo y pidieron un intermediario. Y Dios le dio a Moisés como intermediario para que Moisés oyera lo que decía Dios y se lo dijera al pueblo. Y escuchara al pueblo y se lo dijera a Dios. Y Dios le dijo a ellos, un día, profeta como Moisés, levantará Dios para ti de en medio de tus hermanos. Y usted sabe que para los judíos, el profeta más importante de todos los tiempos es Moisés. No hay otro más importante para ellos que Moisés. ¿Y cómo será un profeta como Moisés o mayor que él? Solo el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Habla que en los postreros de allá da la profecía mesiánica de que un profeta como Moisés, mayor que Moisés, como dijo Jesús, iba a levantar en aquellos días. Y el único que ha sido como Moisés, superior a Moisés, es él, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Dios me los bendiga y recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Señor, bendice cada persona que escucha, súplele que no le falte nada, que pueda meterse más contigo cada día porque tu venida está cerca, tu rapto está a las puertas y vienes por tu pueblo dentro de muy poco.
Bendice y suple a cada persona, que cada creyente espere ansioso por tu llegada. Sana a cada persona enferma en el nombre poderoso de Jesús. Ahora recibe un milagro de sanidad y trae paz a cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y nos vemos en próximas transmisiones. Dios me lo bendiga.